Buenos días, mi nombre es Emira Rodríguez, residente del segundo año del posgrado de otorrinolaringología. Vamos a dar continuidad al seminario correspondiente a la cátedra de farmacología, el cual es corticosteroides. Es necesario recordar que las glándulas suprarrenales secretan dos tipos de hormonas, que son los corticosteroides, que tienen 20 átomos de carbono, y los andrógenos, que tienen 19 átomos de carbono. Entre los corticosteroides se diferencian por su función los mineralocorticoides, que se relacionan con el control de agua y electrolitos y cuya principal hormona es la aldosterona, y tenemos los glucocorticoides, que se relacionan con el control del metabolismo y la inflamación, cuya principal hormona es el cortisol. Los corticosteroides se utilizan en el tratamiento de enfermedades de la corteza suprarrenal, así como en múltiples procesos patológicos no endocrinos, debido a que los glucocorticoides actúan en casi todos los órganos y sistemas. En cuanto a su reseña histórica, tenemos que fue a finales del siglo XIX que se conoce la importancia de la secreción de las glándulas suprarrenales para la supervivencia. Fue en 1849 cuando Thomas Addison señala o describe 11 casos de pacientes que habían fallecido con una serie de síntomas que él supo relacionar con una enfermedad de la corteza suprarrenal. Fue entonces en 1927 que los mineralocorticoides se hacen presente. El grupo de Baumann describe que los gatos suprarrenalectomizados tenían niveles bajos de sodio y magnesio y altos en potasio. Allen y Kendall concluyen que podían mantener vivos a animales suprarrenalectomizados, controlando su dieta, es decir, una dieta rica en sodio y pobre en potasio. En 1954, Simpson aísla y establece su principal hormona, que es la aldosterona. Fue en 1936 cuando se hacen presentes los glucocorticoides a través del grupo de Kendall, que obtienen extractos cristalinos de la corteza suprarrenal y demuestran la eficacia de la cortisona. En 1951 llegan a la conclusión de que el cortisol era el principal esteroide tras su estimulación con la hormona corticotropina. En 1949 es que realizan la primera aplicación de los esteroides con fines terapéuticos en pacientes con artritis reumatoide, y el impacto fue tal que Kendall y su grupo reciben el premio Nobel en 1950. En cuanto a su biosíntesis, tenemos que los corticosteroides se van a sintetizar, como vemos aquí, a través del colesterol, mediante elección de 6 enzimas. El colesterol va a estar almacenado dentro de las células en vacuolas lipídicas, y para la esteroidogénesis deben ser transportados a la membrana interna de la mitocondria. Posteriormente se va a convertir a través de la acción de la enzima 2022 desmolasa en una pregnolona, que por consiguiente y a través de la acción de las diferentes enzimas que continúan, se va a ir modificando una progesterona, posteriormente a una 11-desoxicorticoesterona, para llegar a una corticoesterona que a partir de este y a través de la acción de la enzima aldosterona sintasa se convierte en una aldosterona. Asimismo, tenemos que en las zonas fasciculadas y reticular de la corteza suprarrenal, la pregnolona también puede transformarse en una 17-hidroxipregnolona a través de las mismas enzimas. Ella posteriormente se va a modificar una 17-hidroxiprogesterona y posteriormente una 11-desoxicortisol, y dando lugar al final a un cortisol, que viene siendo el principal glucocorticoide. Tenemos que en cuanto a la regulación de su síntesis, en cuanto a los glucocorticoides, tenemos que las zonas fasciculadas y reticulares de la corteza suprarrenal, la corticotropina estimula la producción de cortisol y de andrógenos suprarrenales. Las concentraciones plasmáticas de cortisol regula a su vez por retroacción negativa la secreción de corticotropina, cerrando así este circuito. Esta secreción de la hormona del eje no es constante a lo largo de todo el día, sino que se relaciona con el ciclo circadiano. De esta forma, durante las horas previas al despertar, la secreción va a aumentar y aumenta en horas previas al despertar, y es máxima por la mañana, como podemos ver aquí, y va a disminuir a las horas durante el reposo nocturno. Sin embargo, el estrés es otro factor que es un potente estímulo para la secreción de las hormonas del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. En cuanto a los mineralocorticoides, tenemos que los principales factores que estimulan la síntesis de la aldosterona
Lo realiza en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal y es el sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2 es el principal estimulante de la aldosterona y vamos a tener que el aumento de las concentraciones de potasio en el plasma estimula la síntesis de aldosterona, probablemente por despolarización de la membrana celular y por lo tanto por la inducción de la entrada de calcio extracelular. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que los esteroides suprarrenales actúan uniéndose a los receptores intracelulares, que son factores de transcripción. Tenemos que en cuanto a los receptores glucocorticoides, mientras que los glucocorticoides, ya sea endógenos o sintéticos, no se unan a su receptor, estos van a formar un complejo múltiplo proteico con unas enzimas llamadas chaperona. Posteriormente, cuando este se activa, se produce lo que es la disociación de este complejo, se une lo que es el glucocorticoide con su receptor, ya sea endógeno o sintético, se va a producir un dímero y un monómero y posteriormente este receptor con el glucocorticoide se va a unir a una zona GRE, que son elementos de respuesta a los glucocorticoides, que cuando se activan ambos, tanto el receptor como la zona, se va a aumentar la expresión de un gen, dando como resultado final el aumento de la síntesis de la proteína. En cuanto a los receptores de los mineralocorticoides, tenemos que son muy parecidos a los anteriores. Ellos se denominan MR, son muy parecidos, como lo dije. Esto vamos a tener que también se van a encontrar en lo que es en el citoplasma unido a una proteína y van a formar un complejo multiproteico. Posteriormente, cuando se unen al ligando, se destruye lo que es este complejo multiproteico y ellas se van a dirigir a las zonas GRE, como lo dije anteriormente. A diferencia de la aldosterona, a diferencia del cortisol, actúa en pocos tipos celulares. Células diana de aldosterona, vamos a tener que es la parte distal de la nefrona, la superficie del colon distal, los conductos de las glándulas salivales y sudoríparas, y también pueden estar localizados en células no epiteliales como neuronas del sistema nervioso central, miocitos cardíacos, células endoteliales y músculo liso de los grandes vasos. Ahora vamos a hablar sobre los corticosteroides sintéticos. Tenemos que a la hora de diseñar un corticosteroide sintético es necesario tener en cuenta o es necesario perseguir diversos objetivos, que es que sea más potente, que tenga una mayor semivida que los naturales y que sea específico no solo de un tipo que sea específico de un solo tipo de receptor. Para la actividad, tanto glucocorticoide como mineralocorticoides son fundamentales el doble enlace entre los carbonos C4 y C5. Para la actividad glucocorticoide es esencial que el grupo hidroxilo esté en los carbonos 21 y 11. Y si se añade un doble enlace entre el C1 se obtiene un mayor esteroide. Tenemos que cuando se combina un doble enlace en C1 y C2, que es la prednisola, y en C9 se elimina la actividad mineralocorticoide por metilación en C16. Y vamos a crear entonces lo que es la betametasona y la dexametasona. Mientras que la introducción de un anillo de condensación en C16 y C17 nos va a dar lo que es el deflazacor y la budesonida. Y si se añade un flúor en C9, aumenta 10 veces la actividad glucocorticoide y 125 veces la mineralocorticoide. Y vamos a obtener lo que es la fludrocorticoide. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que este tipo de fármacos pueden administrarse por distintas vías, como puede ser la oral, la intramuscular, la intravenosa, la tópica y la inhalada. La absorción por vía oral, de los corticosteroides naturales es bastante buena, mientras que la de los sintéticos depende de su estructura, aunque la mayoría se absorbe bien dada su naturaleza lipídica. Si se requiere alcanzar una concentración alta en la circulación sistémica y de un modo rápido, se administra derivados hidrosolubles por vía intravenosa. El efecto es más prolongado cuando la administración se hace por vía intramuscular, aunque la velocidad de absorción depende de la solubilidad del compuesto. Por ejemplo, los fosfatos se absorben más rápidamente que los acetatos. Cuando la administración es localmente, ya sea espacio sinovial, vías respiratorias, también se pueden difundir de una buena forma a la circulación sistémica, de modo que si la administración es crónica puede dar origen a efectos sistémicos y suprimir el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal.
En el caso de la principal proteína transportadora es la transcortina o globulina transportadora de corticoides, por lo que tiene gran afinidad, pero sin embargo no posee gran capacidad y cuando las concentraciones plasmáticas de los corticoides son muy grandes se satura. También tenemos lo que es la albúmina, que tiene menor la afinidad por los corticoides, pero al ser más abundante tiene gran capacidad de transporte. Asimismo, los estrógenos aumentan la síntesis hepática de esta proteína que comenté, por ello las concentraciones de esta proteína plasmática aumentan en el embarazo o en el tratamiento con estrógenos como anticonceptivo. La eliminación de estas hormonas esteroideas se va a hacer a través de cambios metabólicos que lo hacen irreconocible para sus receptores. El hígado es el sitio principal donde ocurre la conversión. Las modificaciones consisten en cambios de grupos cetónicos por hidroxilo. El 90% de estos esteroides se eliminan por la orina y el resto por el aparato gastrointestinal. El metabolismo de las hormonas puede modificarse por diferentes enfermedades, fármacos u otras hormonas. En las enfermedades hepáticas crónicas disminuye el metabolismo del cortisol y de los estrógenos, mientras que prácticamente no se modifica el aldosterona y la cortisona u otros metabolismos del cortisol. Aquí traje una tabla para ver lo que son para que se vean las diferentes características farmacológicas de los corticoides. Aquí vamos a tener lo que es su nombre genérico, la actividad glucocorticoide, la mineralocorticoide, la equivalencia de actividad antiinflamatoria, su dosis, su semivida plasmática y la duración del efecto. Aquí tenemos los corticoides más utilizados en la clínica, el compuesto y la vía de aplicación. En cuanto a las acciones farmacológicas de los corticosteroides sintéticos, tenemos que fisiológicamente los corticosteroides producen profundos efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y actúan asimismo entonces en el sistema renal, sistema cardiovascular, sistema nervioso central, músculo esquelético, modulación e inflamación. En cuanto a las acciones metabólicas, tenemos que son una de las acciones más importantes de los glucocorticoides, ya que ejercen sobre el metabolismo de los glúcidos un incremento de la síntesis hepática de glucógeno y de la glucosa a través de la glucogenogénesis y la gluconeogénesis, produciendo así lo que es respectivamente una hiperglucemia. Asimismo, movilizan sustratos disponibles para la síntesis de glucosa, activándose la lipólisis, liberando glicerol a los tejidos grasos, así como aumentando el catabolismo proteico con la consiguiente liberación desde el músculo esquelético de aminoácidos libres a la sangre. Se produce también una acción permisiva a otras hormonas como el glucagón, que contribuye a la acción de una acción glucogénica, y las catecolaminas, que inducen también de igual forma lipólisis. De igual forma, se reduce la captación de glucosa por células de los tejidos como el músculo, piel, tejido graso y tejido conjuntivo, manteniendo la glicemia para proteger aquellos tejidos que son absolutamente dependientes de la glucosa como fuente de energía, como es el cerebro y el corazón. Es importante también mencionar que este metabolismo lipídico de los glucocorticoides producen dos efectos principales que tienen una importante acción lipolítica, según se ha descrito anteriormente, con liberación de ácidos grasos y glicerol del tejido adiposo, que producen una redistribución de la grasa corporal, como es en el caso del síndrome de Cushing, promoviendo el depósito de grasa en la parte superior del organismo, tronca, zona supraclavicular y cara, disminuyendo esta en la parte inferior, es decir, en las extremidades, lo que da origen a una obesidad de tipo troncular. Las acciones de los glucocorticoides sobre el metabolismo de las proteínas son fundamentalmente de tipo catabólico y van a producir una inhibición de la síntesis de proteínas y aumento en la degradación de esta. Durante el tratamiento prolongado con glucocorticoides, estos efectos catabólicos sobre las proteínas pueden producir atrofia muscular, osteoporosis por diversa disminución de la matriz proteica, balance negativo de nitrógeno por aumento de la excreción urinaria, así como atrofia de la piel.
En cuanto a las acciones sobre el sistema renal, cardiovascular y el equilibrio de agua y electrolito, tenemos que las acciones sobre el balance hidroelectrolítico son ejercidas principalmente por los mineralocorticoides. Pero la mayor parte de los glucocorticoides también tienen acciones de este tipo. En el riñón, la aldosterona es el mineralocorticoide natural más potente que actúa sobre los túbulos distales y colector de la nefrona, aumentando así la reabsorción de sodio e incrementando la excreción urinaria de potasio, lo que origina alcalosis e hipopotasemia. De esta forma se va a originar lo que es retención de sodio y agua y aumento del retorno venoso, así como el gasto cardíaco, lo que puede condicionar la aparición de una hipertensión arterial. De igual forma, tenemos que los glucocorticoides también ejercen acciones sobre el metabolismo del calcio en el intestino, interfieren en la captación del calcio, incrementando a la vez la excreción de acciones sobre el sistema nervioso central. Estos efectos de los glucocorticoides son varias y complejas, ya que pueden modular funciones diversas como los patrones del sueño, el estado de ánimo, la conducta, el conocimiento y la excitabilidad cerebral. Además, se ha observado que muchos pacientes con síndrome de Cushing, también espontáneo como iatrogénico, sufren algún tipo de trastorno psiquiátrico, sobre todo estados depresivos, neurosis y psicosis, que mejoran cuando se administran inhibidores de la síntesis de glucocorticoides. También se han descrito trastornos conductuales pronunciados como euforia, inquietud e insomnio y aumento de la actividad motora. Además de esto, algunos estudios recientes han sugerido que existen neuroesteroides que podrían tener cierto papel en la regulación de la excitabilidad neuronal. Además, la administración de glucocorticoides reduce el edema cerebral actuando sobre la permeabilidad vascular. Además, existen también neuroesteroides que podrían tener cierto papel en la regulación de la excitabilidad cerebral. Las acciones musculoesqueléticas, tenemos que la administración crónica de los corticosteroides aumenta el catabolismo proteico de los músculos, ya que estos inhiben la captación y la utilización de la glucosa y vamos a tener como consecuencia una disminución de la masa muscular, aparición de debilidad muscular y fatiga. También se va a producir la aparición de una disminución de la perfusión vascular que contribuye a su menor nutrición y desarrollo. De igual forma, la insuficiencia suprarrenal disminuye los glucocorticoides y los mineralocorticoides, produciendo alteraciones electrolíticas que de igual forma nos va a producir una fatiga muscular. Los glucocorticoides afectan asimismo al metabolismo óseo. La administración de estos en dosis suprafisiológica causa osteopenia, ya que disminuyen la formación del hueso al inhibir la proliferación de los osteoblastos. También inhibe la reabsorción intestinal del calcio, aumentando su excreción renal, por lo que provoca un incremento de la actividad paratiroidea, con aumento de los niveles séricos del aparato hormona y por lo tanto un aumento de la actividad osteoclástica. Se produce además un aumento del catabolismo de las proteínas óseas. En conjunto, todas estas acciones favorecen la reabsorción ósea y a la osteoporosis. Las acciones sobre otras hormonas. Tenemos que la administración de los glucocorticoides en dosis altas durante la niñez y la adolescencia bloquea la acción de algunos estímulos sobre la hormona de crecimiento, bloqueando así la acción directa sobre los cartílagos de crecimiento. Es por ello que el resultado es la detención del crecimiento. También inhibe la tirotropina, la gonadotropina y la prolactina por parte de la hipófisis. Puede facilitar la síntesis de adrenalina a partir de la noradrenalina y reducir la formación de tiroxina. Las acciones fisiológicas y farmacológicas en cuanto a la parte antiinflamatoria e inmunosupresora, tenemos que la modulación de la respuesta inflamatoria, sea cual sea su origen de la inflamación, ya sea infecciosa, química, inmunológica o física, viene siendo o es quizás la aplicación terapéutica más valiosa de los glucocorticoides. Por ello son ampliamente utilizados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias autoinmunes y en el trasplante de órganos o tejidos. Los glucocorticoides van a inhibir las manifestaciones inmediatas de la inflamación,
como es la vasodilatación, el edema, la migración de leucocitos, la formación de depósitos de fibrina, así como las tardías, que vienen siendo la proliferación y los procesos de remodelado. De igual forma, hay otras acciones antiinflamatorias muy importantes, que es la inhibición de la síntesis de los mediadores de la inflamación, como es el óxido nítrico, a través de varios mecanismos. Por un lado, inducen la síntesis de una proteína lipocortina, que es de las familias de las anexinas y tiene acciones antiinflamatorias. Además, estos glucocorticoides inhiben la síntesis de la enzima COX-2 inducible y de la fosfolipasa A, ambas involucradas en la síntesis de las prostaglandinas y los tromboxanos. Los glucocorticoides también inhiben la generación de óxido nítrico y pueden inducir a través de la activación de diferentes enzimas junto con la inhibición de la liberación de la histamina por los basófilos y las células sebáceas, pueden hacer que disminuyan la permeabilidad capilar, el edema y la infiltración de los leucocitos a las zonas inflamadas. Además, estos también tienen efectos, o toda esta serie de efectos hace que disminuya la permeabilidad capilar, como lo dije anteriormente, y va a producir lo que es que los fibroblastos y las células endoteliales inhiban la liberación de factores estimulantes de los fibroblastos y de la quimiotaxis. Por último, los glucocorticoides tienen mayor acción inhibitoria de la inmunidad celular que sobre la humoral, probablemente debido a que tienen una acción o un potencial mayor sobre los linfocitos T que los linfocitos B. Ellos también van a inducir la apoptosis o muerte celular de los linfocitos B en procesos de maduración y sobre todo los linfocitos T inmaduros. La supresión de la inflamación por los glucocorticoides posee gran utilidad clínica y aunque no atacan la causa fundamental específica de la enfermedad o agentes desencadenantes que producen la respuesta inflamatoria, tienen unos efectos tan potentes que se han hecho actualmente uno de los grupos terapéuticos más prescritos en el tratamiento de enfermedades derivadas de respuestas inmunitarias indeseables, desde las enfermedades producidas por una reacción inmunitaria como las urticarias hasta las reacciones mediadas por rechazo de injertos y trasplantes. De igual forma, estos también pueden usarse tanto naturales. Cortisol o hidrocortisona se utilizan generalmente para el tratamiento de reemplazo fisiológico en caso de insuficiencia hipoficiaria o insuficiencia de las glándulas suprarrenales, mientras que los glucocorticoides sintéticos son de mayor potencia y se utilizan para el tratamiento farmacológico de las reacciones inflamatorias e inmunosupresoras. Las indicaciones terapéuticas de estos fármacos, tenemos que los glucocorticoides son ampliamente usados en la actualidad, ya que se ha demostrado que ha mejorado una variedad de procesos patológicos determinados por sus potentes efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Mientras que los mineralocorticoides, estos derivados son menos utilizados con fines terapéuticos y su uso se limita a terapias de restitución hormonal. Hay que tener en cuenta que al instaurar un tratamiento con corticosteroides, es necesario tener presente la duración, la actividad mineralocorticoide y su potencia. En cuanto a la potencia, tenemos que esto es un factor esencial, puesto que aunque, por ejemplo, la actividad glucocorticoide de la bectametasona es 30 veces superior a la de la hidrocortisona, la dosis terapéutica diaria es 30 veces menor, por lo que en las dosis terapéuticas habituales todos los corticoides pueden considerarse equipotentes. La duración de su acción tiene gran importancia. Es preferible seleccionar derivados de acción corta o intermedia. Los casos agudos o de urgencia responden mejor a este tipo de compuestos que a los corticoides de larga duración. Sin embargo, en general, una sola dosis, incluso si es alta, carece de efectos adversos. También en los tratamientos prolongados de sustitución o restauración es preferible emplear estos compuestos en pautas de dosificaciones, las más parecidas a la secreción natural. Una forma muy utilizada en tratamientos continuos es la terapia en días alternos, usando corticoides que mantengan su efecto terapéutico durante 2 días, pero que no produzcan inhibición del eje. De este modo se puede evitar la supresión de este eje que se observa en los tratamientos continuados.
Los compuestos de acción prolongada se podrían dejar para ser utilizados en enfermedades como la artritis reumatoide y las enfermedades inflamatorias intestinales, en las que no es suficiente la terapia en días alternos para corregir la sintomatología y es necesaria la administración diaria. En cuanto a la duración de la acción, tenemos que, en este caso, perdón, en cuanto a la actividad mineralocorticoide, tenemos que esta acción también debe tenerse en cuenta, ya que la fludrocortisona, como ejemplo, tiene una acción mineralocorticoide alta, por lo que no debe emplearse como antiinflamatorio. Generalmente se utiliza en terapias de sustitución con hidrocortisones en caso de insuficiencia suprarrenal. En los procesos en que se requiere efecto antiinflamatorio o inmunosupresor, es deseable que el compuesto elegido tenga la menor actividad mineralocorticoides posible. Sin embargo, algunos derivados con acciones mineralocorticoides también pueden ser usados, como es la hidrocortisona o la cortisona, perfectamente en tratamientos antiinflamatorios, pero de corta duración en pacientes que no presenten importantes riesgos cardiovasculares. Ahora bien, vamos a hablar ahora de lo que son las indicaciones terapéuticas. En cuanto a los tratamientos de sustitución en enfermedades suprarrenales, tenemos lo que es la insuficiencia suprarrenal. En el caso de la crónica, el tratamiento de sustitución debe corregir las deficiencias de glucocorticoides y mineralocorticoides. Uno de los fármacos más usados es la hidrocortisona y el cortisol en dosis de 20 miligramos a 30 miligramos día, o también la fludrocortisona a 0.05 miligramos día por vía oral, más lo que sería la ingesta de sal. En cuanto a la aguda, tenemos que es la reposición de los glucocorticoides circulantes. Hay que corregir el déficit de sodio y de agua y se puede aplicar lo que son bolos intravenosos, 100 miligramos de hidrocortisona seguido de un goteo de 10 miligramos hora de hidrocortisona. El goteo de hidrocortisona mantiene niveles suficientes de cortisol en plasma. Es necesario además administrar líquidos isotónicos con glucosa al 5% para hacer frente a la deshidratación, hiponatremia e hiperpotasemia. La administración de altas dosis de glucocorticoides producen también un poderoso efecto mineralocorticoide, por lo que no es preciso administrar esteroides de este tipo. Cuando se ha logrado la mejoría, debe reducirse paulatinamente la dosis de corticosteroides hasta llegar a la dosis de mantenimiento en general. En cuanto a la hiperplasia suprarrenal congénita, esta enfermedad se debe a mutaciones recesivas que producen un defecto de las enzimas que intervienen en la biosíntesis de los corticoides, lo que disminuye la síntesis de cortisol, acompañado o no de la aldosterona. Aquí el fármaco más recomendado por su relación costo-beneficio y la semivida intermedia es la administración única dosis nocturna de esta prednisona. La forma más frecuente de administrarse el fármaco de elección es la prednisona y suele administrarse, como lo dije, en dosis nocturna que sea suficiente para inhibir la secreción hipofisiaria de corticotropina, y en niños igualmente suele administrarse la hidrocortisona. Las indicaciones terapéuticas en cuanto al tratamiento de las enfermedades reumáticas, tenemos que los corticoides se utilizan ampliamente en todas las enfermedades reumáticas por su potente efecto antiinflamatorio y su capacidad para modificar la respuesta inmunológica. En general, la vía de administración es preferible la oral, aunque dependiendo del caso pueden utilizarse otras vías como la intramuscular, intravenosa, infiltraciones intraarticulares o periarticulares y cutánea o tópica. La vía intramuscular si no es muy recomendada, ya que determina una biodisponibilidad muy irregular del fármaco. En ocasiones se utiliza para el tratamiento de gota y de la crisis de artritis. Se utilizan en el empleo de crisis de gota y de brotes de artritis reumatoide. Un ejemplo es la dexametasona. También se puede utilizar como complicaciones en complicaciones del lupus eritematoso sistémico, bolos intravenosos de prednisolona, o metilprednisolona. Y en general, cuando se usa la vía sistémica, es preferible utilizar glucocorticoides de acción intermedia, como la prednisolona, metilprednisolona y el deflazacort, que tienen menos efectos tóxicos.
En cualquier caso, la dosis de los glucocorticoides deben ser individualizadas según la afectación, su gravedad y la respuesta y tolerancia. En cuanto a la artritis reumatoide, tenemos que el glucocorticoide se puede utilizar de forma crónica en dosis mínima y eficaz 1 mg/kg día y dosis altas para manifestaciones sistémicas más graves. En el caso de brotes agudos que afecten una o varias articulaciones, pueden emplearse la vía intraarticular en una única inyección, habitualmente betametasona o acetónido de triamcinolona. Hay que tener en cuenta que esta vía de administración debe espaciarse lo más posible en el tiempo para impedir la destrucción articular. En caso de artrosis, no están indicados los glucocorticoides, sin embargo, en algunos casos específicos, como estadios avanzados de la enfermedad, que no responden adecuadamente a tratamientos convencionales, pacientes en espera de cirugía, sinovitis, asociadas a la artrosis, pueden ser útiles las infiltraciones intraarticulares de preparados de larga duración. En cuanto al tratamiento de las enfermedades pulmonares, tenemos que estas enfermedades en los últimos años se ha generalizado ampliamente el uso de corticoides en numerosas enfermedades respiratorias, sobre todo en el tratamiento del asma, aunque también se utiliza en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares intersticiales, algunas infecciones, bronquiolitis y vasculitis pulmonares. En cuanto al asma bronquial, tenemos que esto es una inflamación reversible de las vías respiratorias, que la base del tratamiento antiasmático es la utilización de glucocorticoides por su acción antiinflamatoria, aunque en un principio se usaron preparados por vías sistémicas con buen resultado. Posteriormente, la introducción de corticoides inhalados con potente efecto antiinflamatorio y escasa acción sistémica revolucionó el tratamiento de esta enfermedad. Y en la actualidad se utilizan corticoides inhalados como la budesonida y la fluticasona en el asma leve y moderada con dosis de 200 a 500 miligramos día en el asma persistente o leve, o hasta 200 a 1000 miligramos día en la persistente a moderada. En las agudizaciones se recomienda la administración bioral o intravenosa de prednisona de 30 a 40 miligramos día durante 2 o 3 días. Y en las agudizaciones graves, la metilprednisolona 80 a 120 miligramos cada 6 horas, disminuyendo el tratamiento gradualmente a medida que se produce la remisión de los síntomas. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que hay un componente inflamatorio aquí en las vías respiratorias y en el parénquima pulmonar, pero existe, sin embargo, controversia en cuanto a la utilización de los glucocorticoides, porque en un principio el tratamiento de elección lo constituían los broncodilatadores, recomendándose el uso de corticoides inhalados en el EPOC de leve, de moderado a grave, en pacientes que no se controlaban adecuadamente con broncodilatadores. En estos casos se sugiere que puede emplearse asociación de corticosteroides inhalados más un beta-adrenérgico de larga duración, donde se ha demostrado verdaderamente la eficacia de corticosteroides sistémicos en las exacerbaciones, donde la dosis varía de 30 miligramos cada 6 horas durante los 3 días y su reducción gradual posterior. En el caso de la tuberculosis pulmonar, el tratamiento con corticosteroides no afecta el curso de la enfermedad, por lo que no constituye una terapia habitual. Pero en los casos graves de tuberculosis, con deterioro de la función pulmonar e hipoxemia grave, así como en casos que exista derrame pleural, la utilización de glucocorticoides mejora y acelera la reabsorción y el exudado pleural. En el caso de las indicaciones en las enfermedades alérgicas leves o moderadas, el tratamiento de elección es el sintomático, por lo que en general asociado a un antihistamínico. En caso de reacciones alérgicas agudas o graves, debe iniciarse el tratamiento con adrenalina subcutánea o intravenosa, seguida de una administración intravenosa de metilprednisolona cada 6 horas hasta la remisión de los síntomas. En algunos casos de urticaria o alergia de contacto se emplean pautas cortas y descendentes. En el caso de las rinitis alérgicas, los antihistamínicos pueden asociarse a corticosteroides tópicos nasales, los cuales no provocan efectos sistémicos, excepto si existe una sobreedificación.
En la actualidad, los corticoides más utilizados a través de la vía nasal son los esteroides halogenados como la beclometasona, la mometasona, la fluticasona y el esteroide no halogenado, que es la budesonida. Todos son derivados de ésteres o cetonas de la hidrocortisona sintetizada, con la finalidad de potenciar su acción corticoide y disminuir su absorción sistémica, y así disminuir también los efectos secundarios que esto nos podrían provocar. Los corticosteroides son efectivos en el control de la obstrucción nasal, estornudos y rinorrea. En la obstrucción son más efectivos que los antihistamínicos. La dosis habitual es de 2 pulverizaciones o 2 atomizaciones en cada fosa nasal una vez al día, generalmente 8 pm, y cuando se alcanza una mejoría se disminuye a la dosis mínima eficaz. Hay ocasiones en las que los corticosteroides se usan de manera sistémica, pero se suele limitar el caso de una rinitis alérgica complicada o asociada a una poliposis. En estos supuestos se utiliza la prednisona oral a dosis de 1 mg kilogramo día o el deflazacort a dosis de 1.5 mg kilogramo día en un ciclo corto de una semana en pautas descendentes. En cuanto a las indicaciones terapéuticas de las enfermedades de la piel, se ha generalizado su empleo en numerosas dermatosis como eczema, psoriasis, dermatitis alérgica, alergias de contacto, quemaduras solares, picaduras de insectos, entre otros. También en agudizaciones de enfermedades dermatológicas es necesario el empleo de corticosteroides sistémicos. En el caso de enfermedades oftalmológicas, estos corticosteroides tópicos se emplean para el tratamiento de procesos patológicos que afecten párpados de la cámara anterior, ya que por esta vía pueden alcanzar concentraciones iguales que por vía sistémica. Soluciones acuosas o ungüentos en procesos inflamatorios como queratitis, conjuntivitis y vitis. Y la administración oral de este tipo de fármaco tiene un efecto antiinflamatorio superior a los de los AINE. En cuanto a las enfermedades hematológicas, en general se usa prednisona en dosis variables según el proceso a tratarse. Enfermedades hematológicas graves como anemia plástica, neutropenia, autoinmune o anemia hemolítica. En las enfermedades gastrointestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, tratamientos de elección durante brotes agudos o en el tratamiento de inicio de casos moderados a graves. La prednisona se puede indicar a 0.5 a 1 mg kilogramo día con pautas descendentes tras la mejoría. En el caso de trasplantes de órganos, es un tratamiento fundamental antes y después del trasplante. Antes de la intervención se utilizan dosis elevadas de glucocorticoides, en general prednisona y otros agentes inmunosupresores como la ciclosporina. Después de la intervención es necesario un tratamiento inmunosupresor de tratamiento para evitar el rechazo. Se utilizarían corticoides en dosis bajas e inmunosupresoras como ciclosporina o el tacrolimus. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos un sinnúmero de efectos adversos de este tipo de fármacos. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo brevemente. Tenemos que las reacciones adversas son frecuentes durante el tratamiento con corticosteroides, pero no suelen depender del preparado utilizado, sino que en general tienen más relación con la duración del tratamiento. Por este motivo, el tratamiento con corticosteroides deben realizarse en la medida de lo posible durante cortos periodos de tiempo. Además del tiempo de administración, estas reacciones pueden ser dependientes de la dosis utilizada. Se ha observado que el límite de aparición de estos efectos secundarios se sitúa en la administración de dosis superiores a 7.5 a 10 miligramos día de prednisona o su equivalente durante más de una semana. Sin embargo, hay tratamientos que se han mantenido durante más allá de este tiempo, incluso siendo utilizados dosis altas sin que aparezcan efectos secundarios. Entonces aquí lo importante es que se tiene que tener siempre en cuenta que se maneje una dosis por debajo del límite de 7.5 miligramos día o el equivalente, y el tiempo de tratamiento a lo estrictamente indispensable, para así evitar la aparición de estos efectos. Otro efecto que también puede aparecer es tras una supresión brusca después de una terapia prolongada. Sin embargo, en ocasiones se requiere un tratamiento crónico con corticoides, como en el caso de la insuficiencia suprarrenal. De este modo se puede afectar tanto el sistema endocrino, sistema musculoesquelético, inmunitario, nervioso, gastrointestinal y la parte oftalmológica. En cuanto al sistema endocrino,
tenemos que una de las complicaciones más destacadas del tratamiento prolongado con glucocorticoides es el síndrome de Cushing secundario, caracterizado por obesidad central. Como lo comenté anteriormente, hay una redistribución de la grasa corporal con los signos característicos de cara de luna llena, cuello de búfalo, insurtismo y acné, así como la hiperglucemia. También vamos a tener el aumento de la presión arterial, aumento de los lípidos sanguíneos, estrías cutáneas y osteoporosis. Los glucocorticoides también aumentan la producción hepática de glucosa a través de la gluconeogénesis. La prednisona y la betametasona son glucocorticoides de gran potencia, diabetógena, por lo que se debe evitar su utilización en pacientes con riesgos de diabetes y sustituirlas por desplazacol en dosis equivalentes, ya que este glucocorticoide induce menos modificaciones sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y también sobre la masa ósea que la prednisona. De igual forma, las acciones de los glucocorticoides sobre el sistema renina-angiotensina y sobre las prostaglandinas y su efecto renal de incrementar la retención de sodio y agua pueden aumentar la presión arterial, lo que condiciona su utilización en personas hipertensas. La utilización de dosis altas en niños puede afectar el desarrollo óseo, produciendo una disminución de la talla por mecanismos multifactoriales, puesto que los glucocorticoides pueden interferir en el eje que ya hemos comentado. En cuanto al sistema musculoesquelético, tenemos que la osteoporosis por disminución de la matriz orgánica y de la mineralización del hueso es la complicación más frecuente del tratamiento, continuado con los corticosteroides en dosis moderadas a altas. Los corticoides inhiben la síntesis de colágeno y calcitonina y la absorción intestinal del calcio, aumentando la excreción urinaria de este, como que en secuencia se produce una disminución de la formación del hueso nuevo y un aumento de la reabsorción ósea. También vamos a tener pérdida de masa ósea que afecta más al hueso trabecular que al cortical y es más rápida durante los primeros 6 meses del tratamiento. Las dosis elevadas pueden llegar a producir una pérdida de masa ósea del 10 al 20% después de 5 a 10 años con tratamiento. Las dosis altas de glucocorticoides también favorecen el catabolismo proteico con reducción de la masa muscular, elevación moderada de las enzimas musculares con aparición de mialgias y debilidad. En cuanto al sistema inmunitario, la acción antiinflamatoria y la disminución de la respuesta inmunitaria de los corticosteroides aumenta el riesgo de padecer enfermedades infecciosas interrecurrentes causadas por bacterias, virus, hongos o protozoos. Son relativamente frecuentes infecciones como la tuberculosis o procesos micóticos como las candidiasis orales y en algunos casos complicaciones graves de aspergilosis. El riesgo de infecciones aumenta cuando el tratamiento se asocia a inmunosupresores. En cuanto al sistema nervioso central, hay gran abundancia de receptores de glucocorticoides, como lo comenté, por lo que el tratamiento en estos casos puede ocasionar diversos procesos como insomnio, ansiedad, irritabilidad emocional, depresión o alteraciones de memoria. Y en algunos casos puede producirse brotes psicóticos. En cuanto al sistema gastrointestinal, se ha descrito la aparición de úlceras gástricas y en episodios hemorrágicos digestivos durante el tratamiento con corticoides, aunque no ha llegado a demostrarse su relación directa con la administración de estos. Sin embargo, aumenta la secreción ácida gástrica y disminuye la capacidad regenerativa del epitelio del estómago, por lo que en pacientes con antecedentes de úlceras pépticas se recomienda la utilización conjunta de fármacos antiulcerosos. Están contraindicados los corticoides en caso de úlceras gastroduodenales activas o sangrantes, y el riesgo de padecer complicaciones gástricas aumenta de forma muy notable cuando el tratamiento corticoideo se añaden antiinflamatorios no esteroideos, los cuales favorecen más al riesgo entonces de la úlcera. En cuanto a la parte de oftalmología, tenemos que el tratamiento con corticosteroides aumenta el riesgo de cataratas, aunque no se conoce bien el mecanismo de producción. Las cataratas suelen ser bilaterales y existen más riesgos de esta complicación en la infantil y en algunos casos son reversibles si se disminuye la dosis del tratamiento. Este es un cuadro donde resume uno de los principales efectos secundarios, como lo comenté anteriormente. Y ya para culminar, tenemos que la suspensión del tratamiento síndrome de retirada de los corticoides. Es necesario comentarlo que el cese del tratamiento glucocorticoides no produce manifestaciones clínicas adversas si los tratamientos son cortos y se disminuyen gradualmente la dosis. Tenemos que la suspensión brusca del tratamiento puede generar insuficiencia suprarrenal y las manifestaciones clínicas pueden ser diversas, entre ellas artralgia, mialgia, cefalea, anorexia, depresión, hipotensión postural, hipoglucemia y vómito.
Estas suelen remitir o disminuir o cesar cuando cesa el tratamiento y parece haber una predisposición, cuando cesa el tratamiento, pero también parece que puede haber una predisposición genética. Hay unos fármacos anticorticoides que es necesario comentarlos de forma de resumen, que viene siendo la metirapana, que inhibe la actividad de esta enzima, por lo que disminuye el cortisol y la aldosterona. Tenemos el miptano, que produce necrosis de la zona reticular y fasciculada. Tenemos también lo que es la aminoglutetinida, que inhibe la 20-22 desmolasa. Y tenemos por último el ketoconazol, que este es un antimicótico muy conocido que en dosis alta inhibe la actividad de la 17-20 liasa y la 17-hidroxilasa, que en dosis más elevada puede disminuir también la 20-22 desmolasa, por lo que bloquea la síntesis en todos los tejidos que se sintetizan los esteroides. Gracias por su atención.